Buenas tardes, Fran Otero. Es un placer tenerte aquí. ¿Cuál es tu opinión acerca de la integración del ajedrez en los programas educativos formales y cómo crees que se puede promover esta integración? Buenas tardes, el placer es mío, gracias por invitarme. Yo creo que el ajedrez debe de formar parte de la educación porque bueno, ya no es algo que se esté discutiendo hoy en día. Creo que está más que demostrado los beneficios que tiene, entonces no es un debate que ya está agotado. Ahora lo que tenemos es que trabajar en buscar las fórmulas de integrarlo dentro de los currículos educativos y del día a día de las clases sin sobrecargar a los docentes, que ya están bastante saturados. Muy bien, y desde tu perspectiva, ¿qué desafíos enfrenta la promoción del ajedrez en lo que al ámbito educativo se refiere y qué estrategias propones para superarlos? Bueno, los desafíos son justamente que tiene que ser las mismas personas las que están ahora mismo ocupándose de la docencia, que son las que tienen las claves de la pedagogía y que saben conducir clases. Esas mismas gente es la que tiene que conseguir integrar el ajedrez en el aula, no son los ajedrecistas. Entonces lo que tenemos es que darle herramientas para que se sientan confiados, herramientas para que no tengan ese miedo a sé menos ajedrez que mis alumnos, herramientas para que puedan tener siempre a toda la clase ocupada, porque gestionar una clase llena de niños es complicado si vas a tener distintos niveles y tienes que trabajar solo por grupos. Entonces, en ese sentido, yo creo que las herramientas digitales tienen todo el sentido del mundo que florezcan en los siguientes años, porque te permite controlar y tener a la gente más ocupada en los distintos grupos, distintos niveles, haciendo distintas actividades y el profesor solo hace de orquestador, ¿no? Y de supervisor. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros.